Bueno, iniciamos entonces. A nombre de los cuerpos académicos, estudios sobre memoria, cultura y instituciones en Yucatán, e historia del sureste de México, de nuestra Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes, egresadas, egresados, profesores, profesoras, público en general, en especial a nuestros invitados de honor que el día de hoy pues engalanan este presidio virtual al que nos estamos acostumbrando hoy en día, a nuestra directora, a la doctora Rocío Cortés Campos. Con nosotros, gracias Rocío por acompañarnos en la inauguración de este evento. A nuestro secretario académico, el maestro Gabriel Ortiz Salatriste. Gracias, Gabriel. A la doctora Pilar Zavala Aguirre, presidenta del Cuerpo Académico Historia del Sureste de México. Gracias, maestra. Qué bueno que alcanzó a llegar desde el inicio. Al maestro Roger Alonso Domínguez, presidente del Cuerpo Académico Estudios sobre Memoria, Cultura e Instituciones en Yucatán. El profesor Roger ofrece disculpas. A él se le tocó la vacuna más temprano, pero tiene problemas con la luz. Hoy en día que estamos consumiendo mucha energía con los aires acondicionados, pues yo supongo que se fue la luz desde la mañana en su casa y tiene información de que no se va a restablecer pronto. Así que ofrece disculpas por no estar aquí con nosotros presentes. Bueno, y desde luego a nuestra conferencista magistral y colega Alicia Salmerón, experta en los temas que el día de hoy vamos a estar tocando en estos días en el seminario. Gracias, Alicia, por aceptar esta invitación para abrir este seminario. Bueno, el día de hoy es especial porque como cuerpos académicos nos reunimos en torno a una preocupación central, la generación de escenarios reales de aprendizaje para nuestros estudiantes de la licenciatura en Historia. El taller de Historia, donde se enmarca esta actividad, es un espacio pensado para construir esas estrategias de enseñanza-aprendizaje significativos para los estudiantes. Más allá del aula, el taller está pensado que se construyan actividades que estén más allá del aula. En ese sentido, se han desarrollado objetivos, otras actividades en otros momentos con estos objetivos, pero de alguna manera, pues ya sabemos que este contexto al que nos estamos habituando de la pandemia, pues interrumpió estas actividades que íbamos desarrollando. Y pues la idea de este seminario es retomarlo, aunque sea de manera virtual. En ese sentido, pues los cuerpos académicos nos organizamos para ofrecer a nuestros estudiantes este espacio. Bueno, cuando nosotros lo pensamos con esa idea, pero también luego en nuestras reuniones tuvimos la idea de abrir el espacio. Y vaya sorpresa para nosotros, y una sorpresa muy agradable, en mirar cómo se está formando este grupo. Tradicionalmente, pues nosotros aquí en provincia siempre hemos mirado el centro como aquel lugar donde tenemos que ir a formarnos. Terminamos la licenciatura y hasta mi generación la opción de un posgrado era el centro de México. Y el día de hoy este seminario se está integrando por nuestros estudiantes. Tenemos 42 inscritos a este seminario. Estudiantes de otras regiones del país, de otros estados del país. Tenemos también estudiantes que se han inscrito formalmente a partir del formulario que hemos circulado en redes sociales, estudiantes que son de Centroamérica y estudiantes que son de Sudamérica. Y nos complace que este grupo esté formado de esta manera, porque sin duda que es un reconocimiento a que nuestra facultad está yendo por buen camino y nuestro programa educativo y nuestros profesores están por la senda correcta. Bueno, y en ese sentido, en este contexto, yo creo que vale unas palabras que he formulado para expresar esto que yo estoy mirando. Yo creo que la región, en términos historiográficos, empieza a adquirir voz. Bueno, sin más preámbulo, invito a la doctora Rocío Cortés Campos a que nos dirija unas palabras y a que nos declare inaugurado este seminario. Por favor, Rocío, doctora.
Gracias, doctor Lorgio. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a inaugurar. Voy a leer el nombre del seminario. Este seminario acerca del documento hemerográfico, temas de estudio y crítica de fuentes siglos XIX y XX. Yo una de las cosas que quiero reconocer, además de saludar a nuestros invitados especiales, el doctor Alicia, bienvenida, la doctora Pilar, el maestro Roger que no está, el maestro Gabriel, el doctor Jorge que también está por allá, el doctor Víctor Hugo, y bueno, los de la maestra Lupita, a todos los profesores y profesoras, bienvenidos, a nuestros compañeros estudiantes, bienvenidos, y a todos los demás invitados y especialistas en el área. Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Yo quiero reconocer muy sinceramente a la licenciatura en Historia. Es verdad que las licenciaturas están generando muchas dinámicas de interacción en el marco de esta pandemia que nos ha permitido maximizar y potenciar el gran poder de las tecnologías de la información y la comunicación a través de estas plataformas y las redes sociales virtuales, que bueno, que nos dieron el marco y el escenario para continuar nuestra comunicación y nuestra interacción a distancia en este contexto, ¿no? Y celebro mucho que la licenciatura en Historia esté haciendo estos movimientos, porque desde que empezó la pandemia, que hoy tuvimos una reunión sobre estas cosas, pues no han parado, ¿no? Es cierto que en los primeros meses todos estábamos como tratando de identificar qué íbamos a hacer, pero posteriormente fueron generando sinergias y estructuras y dinámicas que les permitieron continuar este tipo de actividades. Y recuerdo muy bien, por ejemplo, las diversas actividades que realizaron en el marco de los 50 años de nuestra facultad y de los 40 años de la fundación de la licenciatura. Entonces, sinceramente felicitarlos por no detenerse, por continuar y aprovechar estos espacios para realizar estas interacciones con investigadores que en otras condiciones, traerlos a la facultad con la crisis financiera que está viviendo nuestro país, los recortes presupuestales para la educación pública, que es una realidad, pues que no podrían haber sucedido, pero aprovechando este contexto, pues yo les reconozco a todos, a todas. Está pasando también en otras licenciaturas, pero sí me parece que la licenciatura en Historia se sale de su área de confort, porque así es, y deciden, vamos a tomar el toro por los cuernos, todos los profesores, y vamos a trabajar a través de estas tecnologías. Sino, pues, mis felicitaciones a todos, a nuestro compañero coordinador, a los compañeros profesores, y bueno, muchísimas gracias, doctora Alicia, por aceptar esta invitación y estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Inicio ya. Lorgio, estás sin voz. Le cedo la palabra al doctor Víctor Hugo Medina Suárez para conducir la segunda parte de esta actividad del día de hoy. Aprovecho el espacio antes de despedirme para de alguna manera externar también mi sincero agradecimiento por las personas también que nos acompañan, profesores, la doctora Soto, Matilde Soto, veo que está conectada también, la doctora Fausta Gantús, también veo a la profesora Mina, que nos acompaña el día de hoy, Nina, también que nos acompaña el día de hoy. Y si no nombro alguien más que no identifico, no es una omisión, sin dolo. Adelante, profesor Víctor Hugo. Muy buenas tardes, tengan todos, muchísimas gracias. Me sumo sin duda a el parecer general de la dirección, de nuestras autoridades, de los profesores. Y me alegra muchísimo también pensar en esta actividad como la primera que tiene esta oficialidad del taller de historia que por tanto tiempo hemos estado trabajando y que sin duda alguna, aunque sea por estos medios virtuales ante esta pandemia, pues podemos activar espacio que nuestros alumnos y también, por lo que veo, gente externa puede aprovechar, y creo que ese es el objetivo que tenemos nosotros. Hoy tenemos en nuestra, como invitada especial, a la maestra Alicia Salmerón, quien nos va a presentar su conferencia magistral, Prensa Periódica y Acción Política en el México del siglo XIX. Voy a permitirme leer brevemente algunos datos curriculares.
La profesora es investigadora del Instituto Mora, es maestra en Historia por el Colegio de México, especialista en Historia de las Ideas, Instituciones y Prácticas Políticas en el siglo XIX mexicano. Es también profesora de Historia Política y Metodología de la Investigación Histórica a nivel licenciatura y posgrado. Sus publicaciones son muchas en colaboración con académicos reconocidos. Ha participado en la coordinación de varios libros. Entre los más recientes se encuentran La toma de las calles, movilización social frente a la campaña presidencial Ciudad de México 1892, este es del año 2020, campañas, agitación y clubes electorales, organización y movilización del voto a lo largo del siglo XIX mexicano, del año 2018, hacia una historia global e interconectada, fuentes y temas para la enseñanza, siglos XVI al XIX, del año 2017, Cuando las armas hablan, las empresas luchan, la exclusión agrede, violencia electoral, México, 1812-1912, del año de 2016, Prensa y elecciones, formas de hacer política en México del siglo XIX de 2014, entre otros trabajos que sin duda demuestran la gran dedicación a estas temáticas de la maestra Salmerón. Pues yo no quiero quitar más tiempo, creo que nos encontramos ante una ponente de lujo, así que sin mayor preámbulo, maestra Alicia, le cedemos la palabra para comenzar nuestra conferencia magistral. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, hoy ando con mala voz, pero espero que se pueda entender todo. En primer lugar, quiero agradecer a la UADY, en particular a su Facultad de Ciencias Antropológicas y a sus cuerpos académicos esta invitación. A la doctora Rocío Cortés, al doctor Víctor Hugo Medina y a nuestro querido colega, el doctor Lorgio Cobá, por permitirme compartir algo de lo que hemos estudiado junto con un grupo amplio de colegas y en especial con quien coordino la mayoría de estos libros que ahora se refirieron, que es mi colega Fausta Gantús. También quiero agradecer a los colegas y las colegas de la facultad y alumnos de la licenciatura, pues que asisten hoy a esta conferencia y que espero que resulte pues amena y un panorama general, que es lo que me he propuesto hacer, de lo que representa la prensa periódica en el siglo XIX y sus ligas con la política. Me interesa presentar cómo la prensa de esta época es una prensa política por definición. Son dos conceptos que van juntos, cómo es una prensa de combate y cómo es también cabeza de partido. Pero justamente por estas consideraciones que acabo de referir, es que la prensa periódica es una fuente para la historia muy rica, pero complicada de utilizarse. Tiene uno que considerar sus rasgos, lo que son, lo que representan y la forma en que participa la prensa periódica en política para poder realmente leerla y obtener de allí información que uno pueda interpretar para entender los procesos políticos de la época. Para llegar allí, voy a hacer antes una breve introducción, un panorama muy general y breve de lo que hubo antes de la prensa periódica del 19. Porque, la prensa de libros, de folletos, de hojas volantes y desde luego de periódicos, tiene su historia ligada de manera directa, a la imprenta. Y en este caso, la llegada de la imprenta a Ciudad de México y al mundo novohispano, pero llegó primero a Ciudad de México, fue en 1539, es decir, el inicio del periodo novohispano.
Sin embargo, fue hacia finales del siglo XVIII que realmente la prensa tuvo un crecimiento importante. El mercado editorial de todo el periodo novohispano estuvo dominado por producción religiosa dirigida al mercado eclesiástico. Si bien hacia el último tercio del siglo XVIII comienza a secularizarse y a encontrar un público entre los comerciantes. La expansión del mercado editorial en la Nueva España coincide en realidad con la expansión del movimiento ilustrado en Europa. Y además, hacia fines del XVIII, inicia el fin del monopolio comercial de Cádiz sobre la Nueva España, lo cual también abre posibilidades de comunicación e intercambio de impresos. En este contexto, movimiento ilustrado, fin del monopolio, podríamos decir que hacia 1768 y 1795, es decir, fines del 18, aparecen ya 8 de los 11 periódicos novohispanos que van a existir. Solo que eran periódicos, entre comillas, debidamente autorizados, es decir, controlados, requerían de licencia real previa para imprimir y además de censura previa de todo lo que publicaban. Y no eran diarios, eran periódicos, pero no de día a día, al mes, a los 2 meses, en fin. Y en general tenían una vida efímera, duraban muy poquito. Publicaban avisos oficiales, publicaban noticias acerca de actividades del culto, publicaban algunos textos que buscaban ilustrar a su público, notas científicas y educativas, pero nada que ver con dar noticias fuera de esos temas. No eran crónicas de lo que estaba pasando y sobre todo, y esto es lo fundamental para la prensa del 19 que nos interesa, no eran espacios en los que se pudieran protagonizar debates. Eran fundamentalmente informativos e instructivos. Incluso la Gaceta de México, que es una gaceta, un periódico importante, tiene ese perfil. Y aunque da noticias de lo que pasa en los distintos lugares de la Nueva España y también de Europa, por ejemplo, la Gaceta de México no informa de la Revolución Francesa en 1789, no informa de ella cuando estalla. Comienza a hablar de la Revolución Francesa hasta 3 años, 4 años después, cuando inicia la guerra de Francia con España. Y allí comienza ahora sí a ser fuente de informativa de actualidad política. Esta prensa periódica, como las gacetas, convive con hojas volantes, con bandos, con pasquines y con sermones. Es una combinación de distintos medios de comunicación, porque hay que decirlo, aun si no había periódicos como los del 19 o del 20, sí había circulación de noticias en el periodo novohispano, al menos entre ciertos círculos de la sociedad. Un vehículo de circulación de noticias por excelencia de la época es desde luego la correspondencia oficial y la privada. También hay documentos manuscritos que circulan, y folletos y libelos. Están los sermones que se dan en el púlpito. Está el rumor, que ese sí alcanza todos los niveles sociales. Y hay además otra forma de comunicación, y esta sí admite, como los rumores y como la correspondencia privada, más espacios para tratar temas de política y debatir, que es la poesía, las coplas, los dichos, medios de comunicación, a veces escritos, pero fundamentalmente orales,
que han sido maravillosamente estudiados, por ejemplo, para la Francia, para el París del siglo XVIII, por Robert Darnton en su libro Poesía y Policía, pero que también han sido estudiados para el mundo novohispano, como el trabajo sobre el tema de Louis Reed. El periodo novohispano es una sociedad dominada por la oralidad. Hay periódicos, sí, hay imprenta y hay periódicos y hay hojas volantes y hay pasquines, pero es una sociedad dominada por la oralidad. Y, sin duda, vía la oralidad existían fenómenos de opinión. Es hacia finales realmente del periodo novohispano que surgen los 3 primeros diarios, ya con una dinámica de un periódico, pues que de manera regular informa y sobre temas más amplios. El primero, el más longevo, además, quizá el más conocido y significativo, que es el Diario de México de 1805, que inicia hasta 1817, el cual además tiene una característica muy especial, que empieza a recibir cartas de los lectores, lo que implica ya una apertura a la opinión, un inicio de un diálogo con el público. En 1806 surge el Jornal Económico Mercantil de Veracruz, al año siguiente el Diario Mercantil de Veracruz, pero es realmente entre 1810, es decir, al momento ya de la insurgencia, y 1821, que hay un boom de periódicos impresionantes. De estos, de haber tenido primero 9, 10, de repente hay un centenar de periódicos que se publican por las diferentes regiones del mundo novohispano. Periódicos efímeros, pero periódicos al fin, y publicados así en el contexto de la insurgencia, son ya periódicos que desde luego tratan temas de política, discuten, debaten, acusan, critican, defienden. Aquí quiero hacer nada más un pequeñísimo paréntesis, no me voy a desviar realmente, sobre por qué, porque es en este momento en el que hay esta pues explosión de periódicos. Tiene que ver sin duda con el tema de los derechos del hombre y del ciudadano. Es decir, nos acerca, nos asocia al tema de la libertad de expresión, de palabra, de pensamiento, de imprenta. La garantía de estas libertades es una demanda ilustrada y parte de ese movimiento orientado a sacudirse un estado de tutela en que se consideraba que se encontraba la humanidad y que exigía condiciones para que el individuo pudiera pensar, manifestarse, difundir sus ideas sin previa censura y con amplios márgenes de tolerancia. Esta era la idea. Así había sido consignado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. Lo había sido antes consignado por el Acta de Derechos de la Revolución Gloriosa Inglesa desde el siglo XVII, en 1688. Y también por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. En 1810, no en la Nueva España, pero sí en la metrópoli, se declara la libertad de prensa y después, sabido de todos, en 1812, la Constitución Liberal Española, la Constitución de Cádiz, consagra estos derechos de libertad de expresión, pensamiento e imprenta en el texto constitucional de 1812. No se hizo vigente de inmediato en la Nueva España, pero no importa, ya desde 10 que se supo que en la metrópoli había libertad de imprenta, se comenzaron a publicar periódicos en la Nueva España. Y desde luego ya en la práctica la prensa insurgente
pues perseguida, podrán imaginar que ya no importaba si un texto constitucional les daba derecho o no de expresarse de manera libre, era precisamente la insurgencia, y surgieron periódicos importantes en el movimiento, algunos que iban imprimiendo casi conforme sobre el lomo de los burros que llevaban las pequeñas imprentas, pero realmente comienza a haber toda una producción de prensa que se expresa con mayor libertad, de prensa periódica, de folletos y de pasquines, los que son pues escritos muy breves que se pegan en un lugar público y que a veces tienen un tono satírico. Pero sobre todo, la principal característica de las publicaciones que arrancan en este momento es que debaten, dudan, critican y lo hacen de manera abierta hacia un público lector, que podría ser reducido sin duda, porque eran reducidos del número de ejemplares y porque era reducido el número de personas que sabía leer. Pero en esta cultura de la oralidad que venía de la época novohispana, sin duda que estos periódicos eran leídos en voz alta en las iglesias, en las reuniones, en las juntas de los propios movimientos insurgentes, en las familias, y iban llegando pues a círculos un poquito más amplios que los de la población que sabía leer. Hay aquí ahora sí un verdadero, bueno, no un verdadero, pero un movimiento mucho más fuerte de opinión, un fenómeno de opinión que invierte el esquema antiguo de la publicación gracias a un fenómeno revolucionario, porque finalmente lo que está llegando a la Nueva España pues es un movimiento liberal revolucionario de la mano, desde luego, de las libertades individuales. De esta manera, entre 1810 y 21, que se consuma la independencia, hay un boom de impresos, un boom. Se publican muchísimos periódicos, folletos, de acuerdo con Laurence Coudard y Rafael Rojas, hablan en ese periodo de 10 años, de 10, 11 años, de al menos 1.600 títulos de folletos conocidos. Y bueno, pues en esta lucha entre folletos y periódicos, ahora voy a referirme a esto, acabarán por dominar los periódicos, aunque en un principio los folletos tuvieron mucho más fuerza. Claro, el México independiente, frente a este boom de publicaciones que sin freno pues atacaban al gobierno metropolitano y planteaban nuevas ideas, pues viene, se recupera vía la legislación y la práctica el tema de la censura, pero ya no de la censura previa a la publicación, ya no de una licencia para publicar y una revisión previamente de lo que va a aparecer, sino de una censura, digámoslo así, a posteriori. Es decir, que una vez publicado algo era sujeto a una revisión si se consideraba pues que su publicación atentaba contra el orden, si lo subvertía, si atentaba contra las buenas costumbres, si atentaba contra la religión, que fue algo que la Constitución prohibió hasta 55, las distintas legislaciones particulares hasta 55, aunque luego el Segundo Imperio volvió a retomar la prohibición de atacar a la religión. Y claro, pues quien atacaba al honor, a la moralidad, o sea, se comenzó a legislar para limitar aquellos temas sobre los cuales no era aceptable en esta nueva realidad, sí, de libertad de imprenta, pero de peligros, de alborotar en torno a determinados temas. Y aquí Laurence Coudard ha publicado un magnífico trabajo en historia mexicana en el que identifica momentos y estrategias legislativas justamente para ir viendo
cómo, de qué maneras y qué temas han de ser censurados, aunque sea a posteriori. Y claro, esto traduce desde luego la mayor o menor liberalidad de las clase política que iba legislando en diferentes momentos. En fin, ¿qué tenemos aquí? Entonces, pues una idea, una noción de restricción sobre la libertad de imprenta, que en principio la libertad se define pues como lo que no se restringe. Aún así, con todas las intentos de control sobre la prensa libre que se intentan instrumentar, a partir, había yo hablado de un montonal de cientos, de cientos y de miles de folletos al momento de triunfar la independencia. Bueno, pues en la primera mitad del siglo, entre 22 y 55, viene un boom de periódicos. Aparece 1 millar de periódicos. Claro, aparecen y desaparecen como estrellas fugaces. Se publica un número, 2, 3, pero se plantean como publicaciones periódicas, solo que encuentran serios problemas de financiamiento para mantenerse. En la década de 1820, y aquí un poco dirigiéndome a los estudiantes, quien se interese estudiar por la década de 1820, hay un par de periódicos claves. El Sol, publicados ambos en Ciudad de México, pero con amplia circulación. El Sol, que es el vocero de la logia escocesa, de los monarquistas, y el Águila Mexicana, de los yorquinos, de los liberales más radicales. Y después llegamos a la década de los 40, de 1840, en que aparecen los dos grandes diarios de vocación política que van a atravesar el siglo XIX en México. Referencia obligada de cualquiera que empiece a estudiar algo de política entre 1840 y 1896, que es el momento en que desaparecen. Estos son ya periódicos grandes, con más hojas, con más secciones, y que son protagonistas de la política. Bueno, el Sol y el Águila Mexicana, igual que el siglo. Estos son los dos de los 40, son el siglo XIX y el Monitor Republicano. En alguna ocasión leía yo a este historiador colombiano que hablaba sobre la prensa política del siglo XIX, lo hablaba para Colombia, y decía: decir prensa política en el XIX hispanoamericano es una redundancia. Si se habla de prensa, es prensa política. La prensa que no es política del XIX es muy marginal y muy de finales del siglo. De manera que, en efecto, los grandes periódicos nacionales y cada región del país tuvo los suyos, a veces ligados con la prensa nacional y a veces con su discurso, con discursos de forja propia y de iniciativa propia. Todos hacían política. El siglo XIX y el Monitor Republicano representaron lo voy a decir en singular, pero en realidad sería plural, al gran movimiento liberal que atravesó el siglo XIX, ¿no? Y digo que tendría que ser en plural porque no podemos decir de ninguna manera que haya habido un único movimiento liberal a lo largo del siglo. Pero el siglo XIX y el Monitor Republicano tienen la característica de haber estabilizado el género periodístico, tanto en su contenido como en su forma. Son periódicos de controversia política, pero que además admiten diversas voces. Sí, tienen una postura clara, a veces en contra, a veces a favor del gobierno. Hay por ahí un micrófono abierto. Perdón, pero hay un micrófono abierto que me hace eco.
Sí, si lo cierran, por favor. Creo que ya. Entonces, son periódicos en los que se debate política, periódicos que impulsan doctrinas políticas, por eso se les llama también prensa doctrinaria. Y como debaten, se les conoce también como prensa de combate, con estos grandes formatos, con diferentes secciones, con ilustración gráfica y ya para esta época con aparición de la caricatura política dentro de las páginas de los periódicos. Estos dos grandes periódicos y todos los que siguen la pauta, no digo necesariamente de su discurso, pero de este estilo periodístico, de este género que con ellos se fragua, comienza a decaer a finales de siglo frente a lo que se presenta como la gran innovación, que es la prensa industrial moderna que abate costos y que busca una presentación frente al público y una forja de una opinión pública que reduce, no elimina, pero que reduce el discurso agitador y de combate de la prensa, pues que se hizo la tradicional del siglo XIX. Y esta entra en México con fuerza en la década de 1890, es decir, la última década del siglo. Allí, en 1896, desaparecen, cierran sus puertas el siglo XIX y el Monitor Republicano por varias razones. La principal y fundamental es porque sus redactores de siempre, pues aunque fueron cambiando y renovándose, eran ya de una escuela de la lucha política que venía pues de la época de eso, de la reforma, de la guerra de la intervención, de mucho combate y debate. Mientras que ya para la última década del XIX, el país ha alcanzado una gran estabilidad política y el gobierno un mayor control de diferentes espacios de la política, entre esos, pues desde luego de las elecciones, de las fuerzas militares organizadas y también de la prensa. Pero además hay una tendencia en el mundo occidental a una prensa más informativa, como más aséptica frente a la política, que transmite opiniones, pero que no se abre con toda claridad a un debate, ni asume de entrada una postura que dice, yo soy juarista y sostengo esto, yo soy lerdista y sostengo esto, sino que la prensa se va moviendo hacia un periódico que busca más hacer reportajes, informar y desde luego por atrás sigue manejando las posiciones políticas de quienes encabezan el periódico, pero ya mezclado con muchos otros tipos de noticias, reportajes, con otro tono, pero además y con un elemento más que es ya la fotografía realmente incorporada a las páginas del periódico. Pero con un elemento más, y es que utiliza una prensa industrial que permite abatir costos, de manera que el primer periódico que se publica con gran éxito de esta manera es El Imparcial de Rafael Reyes Espíndola en 1896-97, no recuerdo el año con exactitud, pero mediados de la década de 1890, y cuesta 5 centavos, lo que era, no sé, junto a los 60, 70 o el peso de los otros periódicos, era realmente abatir precios. Entonces, la vieja prensa, la del Monitor y el siglo XIX, están viendo que su manera de hacer política ya no es la que priva en este mundo más estable y controlado como el del segundo porfiriato. Pero encima no hay forma de competir con estos precios.
y encima los subsidios que el gobierno había destinado y destinó los diferentes gobiernos a lo largo de todo el siglo a apoyar la prensa, los centra en el periódico El Imparcial y descobija al resto de los periódicos, de manera que ya no eran competitivos ni por su discurso, ni por su formato y desde luego no económicamente. Entonces, digamos que este es más o menos el recorrido de la prensa del 19. Ahora, ¿qué es lo que me interesa ya más en particular decir sobre la prensa? Hasta ahorita no he hecho más que una síntesis de los muchos y magníficos estudios sobre la prensa que se han hecho en México. Pero hay más cosas que hemos logrado explorar, digamos, con mayor detalle en un grupo de investigadores muy amplios en el que en un tiempo participó Lorgio y participan colegas de universidades de todo el país y que se coordina en el Instituto Mora con la participación, bueno, la coordinación de Fausta y la participación de Matilde Souto, por eso Lorgio la reconoció luego, porque hemos trabajado juntas. Y tiene que ver con valorar qué significa esta prensa, qué hace, cómo lo hace, y que nos parece fundamental para luego poder usarla como fuente. Entonces, voy a acercarme rápidamente nada más al tema de una prensa efímera y débil frente al género del folleto inicial, al carácter de la prensa de combate que privó pues más de medio siglo del México del 19 y cómo convivió con una prensa de coyuntura, cómo hacia finales del 19 junto con la prensa moderna del Imparcial, a la que pronto se sumó El País como un periódico católico también moderno en su tiraje y formato, fueron ya conviviendo cada vez más con prensa especializada, ya no tan política, dirigida a sectores sociales, a mujeres, a niños, a científicos. Y luego al final este paso de la prensa de combate a la prensa moderna informativa. Pero antes de nada, la idea central que quiero transmitir es que la prensa periódica del siglo XIX es política ella, pero además constituye toda una forma de hacer política. O sea, la prensa es un actor político más. ¿Junto con qué otros actores? ¿Cuáles son los actores políticos del XIX? Las logias, los clubes políticos y electorales, los movimientos políticos, los partidos, y con ellos la prensa hace también política y la hace como un actor en sí mismo, a título propio. Desde luego la prensa es escrita por las élites y los políticos de la época, pero salvo las logias y luego los clubes que eran bastante efímeros, no se tiene a lo largo del 19 una estructura política de grupos, partidos. Bueno, las logias sí permanecieron, pero no en la acción abierta hacia afuera, en la arena política y electoral. Y los clubes políticos y los círculos que se iban formando tenían vida efímera, mucho más efímera que la de los propios periódicos. Y entonces, en un periódico, en sus redacciones, se unían grupos, miembros de la élite, que coincidían en términos ideológicos y en propuestas de proyectos políticos, y hacían del periódico su partido. Los periódicos se convertían en cabeza de partido para orientar, no solo para ellos, los redactores de un periódico, dictar las líneas de su partido, sino para que los que simpatizaban y los seguían
pudieran estar atentos a las directrices que se estaban dictando. Sin una estructura política partidista, la prensa era la forma de transmitir las directrices. También la prensa era la forma de construir candidaturas, de hacer las campañas y de movilizar al electorado para participar en los comicios a lo largo de todo el siglo XIX. Había hojas volantes, había pasquines, pero realmente los folletos hasta la década de los 30 y luego la prensa periódica eran los vehículos fundamentales, no solo para hacer la campaña en sí, sino para ir definiendo las candidaturas. Le pegaban a uno y impulsaban a otro. Y de esa manera iban empujando, construyendo candidaturas hasta que finalmente iniciaba el proceso electoral y los consejos, los comités electorales nombraban a alguno de ellos, de estas personas que habían sido postuladas ¿por quién? Por los periódicos. También, sobre todo después de la Revolución de Ayutla, la campaña la hacían clubes, los clubes políticos y clubes electorales. Y se salían con sus pancartas a la calle a promover a sus candidatos, sin duda alguna. Pero los clubes, todos los clubes tenían un periódico. Por lo regular era un periódico efímero que duraba lo que duraba la campaña. Los hemos llamado prensa electoral. Pero además a veces sucedía un fenómeno inverso. Un gran periódico creaba un club político en su propia redacción para promover a ciertos candidatos. Lo intentamos en los proyectos que hemos desarrollado en este grupo grande de historia electoral. Intentamos separar prensa por aquí y política electoral por acá. Y no lo logramos, no se puede. La prensa hacía política e hizo política electoral todo el siglo, porque todo el siglo se realizaron elecciones a lo largo y ancho del país. Hemos hecho algunos seguimientos y pues las organizaban entonces los ayuntamientos. Y el ayuntamiento que menos trabajaba en cuestiones electorales organizaba 2 elecciones al año. Imagínense las de periódicos que surgían. Hay otras en las que organizaban 3 elecciones al año, porque organizaban la municipal, la estatal y la federal, todas a nivel, eran organizadas a nivel municipal. Entonces, realmente la prensa periódica es una forma de hacer política y lo podemos considerar como un actor, así como el Club Político Morelos era un actor de las elecciones del 92 en México. Podemos decir que el periódico el siglo XIX trabajó como actor político electoral en ciertas coyunturas electorales, prácticamente en todas, a veces del lado de un partido, a veces de otro, pero siempre haciendo política. ¿Frente a qué público? Bueno, el público de la sociedad política de la época, que desde luego no es ni remotamente tan amplia como la sociedad política del México del siglo XX. No lo es, porque el siglo XIX pues fue el siglo de construcción de la ciudadanía. Se empezó de cero y nos tardamos un siglo en ir construyendo, y en ese proceso de construcción pues había mediaciones, sistema electoral indirecto, voto restringido, en algunos momentos poquitos, pero algunos incluso voto que exigía saber leer o tener una cierta renta. Hubo en general un sufragio bastante amplio, masculino, desde luego exclusivamente, no femenino, pero aún así había un sistema de votación indirecto. No había, las masas no participaban en la política.
Las masas en México se incorporaron a la política en 1910 con la revolución, no antes. Entonces, la sociedad política del 19 es mucho más chica, es de élites y grupos medios, y hacia finales del 19 ya también de grupos obreros organizados. Bueno, a ellos se dirige a la prensa, y entonces tenemos también ya para finales del 19 prensa obrera, porque ya hay un sector obrero a quien interesa comunicar, dirigir, orientar, y frente a quien vale la pena debatir las opciones de políticas públicas. Siempre tuvo esta fuerza la prensa. Bueno, en el primer panorama que presenté, pues decía yo como no, en la época novohispana, pero tampoco en las primeras 2 décadas del México independiente, no la prensa periódica. Allí fue mucho más importante el folleto, y esto lo ha estudiado muy bien un historiador que se llama Rafael Rojas, que ha visto no solo la gran cantidad de folletos que se produjo en la década de los 20 y de los 30, sino que ha analizado el género como un género muy libre, que daba mucho espacio a la sátira política, y que circulaba bastante bien, sobre todo porque un folleto no se comprometía a sacar más que un número, mientras que un periódico, aun siendo mensual, tiene el compromiso de sacar un número cada mes. Entonces, el folleto era más libre. Luego, en esa época, no era obligatorio firmar los folletos. Entonces, bajo el velo del anonimato, se lanzaban duro contra un partido, otro gobierno. Esto hacía del folleto un material que circulaba muy atractivo, porque era político, porque era satírico y porque pues leías uno y ahí tenías ya una propuesta, una visión. Pero justamente por esa gran libertad y versatilidad, además, el folleto podía ser de 8 páginas o de 30. No tenía el compromiso de sacar siempre sus 4 hojas o sus 8 o sus 12 como un periódico. Y sobre todo, pues atacaba con gran liberalidad. Por esta razón, los gobiernos justamente de la década de los 30, que además eran ya la época del centralismo, con mucho más, un liberalismo más moderado, favorecieron la publicación de prensa periódica y legislaron para... Perdón, maestra Alicia, creo que tenemos problemas de comunicación. ¿No me oyen? Está fallando. ¿Desde cuándo no me oyen? Entiendo que el internet. Perdón, yo escucho bien a la doctora. Creo que es su internet suyo, profesor. Se le escucha perfectamente también yo, ¿eh? Sí, yo también. Excelente, doctora, la estamos escuchando muy bien. Sí, le escuchamos muy bien. Se escucha perfecto. Está perfecto. Se escucha bien, doctora. Entonces, tenemos problemas de comunicación. Se escucha bien, profesora. Pues yo a ustedes los oí muy bien ahorita. Y sí, pues que no sé quién queda fuera, un colega, un conjunto de colegas, no sé bien cómo está la cosa. Sí, continúe, por favor, doctora. Continúo Doctora entonces. Alicia. Sí. Por favor. De acuerdo. Bueno, lo que decía yo nada más es que los gobiernos de la década de los 30 buscaron limitar esos considerados excesos o liberalidades de crítica política de los panfletistas, ¿no? Y favorecieron la prensa periódica. Y entonces, mucho más fácil de controlar, porque si no te gusta lo que un periódico publica una vez, lo cierras y ya no puede publicar el número siguiente. Entonces, logran pues amedrentar, limitar, restringir los temas o los tonos con los cuales se tocan algunos temas. Y es a partir de allí, de la década de los 40, que la prensa periódica cobra gran fuerza y va a ser el medio de comunicación por excelencia de todo el siglo.
Ahora, cuando hablamos de cientos de periódicos y a lo largo de todo el siglo de miles de periódicos, ¿realmente de qué estamos hablando? Pues no podemos pensar que son como el Universal de ahora, unos periodicotes gordos. No, son periódicos, algunos diarios, otros bisemanales, otros semanarios, diferente periodicidad, pues con muchas menos hojas y menos secciones, pero además con tirajes también muy chicos. Y esta, se me olvidó decirlo y lo recupero ahora, fue la gran diferencia con la prensa moderna de finales del 19. O sea, los tirajes de un periódico común y corriente de la década de los 40, los 90, salvo los grandes nacionales, eran de 150 a 200 ejemplares por número. Es un número reducido. Por ahí el siglo XIX, el Monitor Republicano en sus grandes momentos, 3.000, 4.000 ejemplares. Bueno, el Imparcial llegó a tirar 100.000 ejemplares. El País también, con una prensa moderna, claro, en ese número de ejemplares abaten costos y además con muchos atractivos visuales y de contenido en un México un poquito más alfabetizado que fue el del siglo XIX. Entonces, la verdad es que cuando hablamos de miles de periódicos, son periódicos de vida efímera. Y sobre todo, no solo porque hay muchos que no lograban sostenerse económicamente, sino porque muchísimos periódicos, pero de veras, cientos, decenas de cientos y hasta miles, eran periódicos electorales. Periódicos que se publicaban, se abrían en enero de un año para impulsar la campaña de Porfirio Díaz para que iba a ser votado en junio. Y por aquí se votaba y el periódico se desaparecía. No la imprenta, la imprimían en alguna imprenta estable, pero el periódico en sí. Y no eran fracasos, era una lógica. Ahorita nosotros no pensaríamos que el Universal, el Reforma, la Jornada, van a funcionar solo hasta una elección. Pero la lógica de la prensa política y comprometida con la lucha electoral del 19 deja pocos periódicos de larga trayectoria y muchos de vida efímera. Ahora, ¿qué tipo de prensa era antes de la prensa moderna del Imparcial y El País? Era una prensa de combate, es lo que yo traté de explicar. Es decir, discutía este periódico con el de enfrente sobre cuál era el mejor régimen de gobierno. Un periódico era monarquista, otro republicano. Un periódico defendía las leyes de reforma y el otro las atacaba. Y lo hacían abiertamente, no era escondido, no era yo el periódico perenganito de tal, solo les informo que allá afuera se están peleando dos partidos. No, yo represento uno de los partidos y sostengo esto. Y entonces hay un debate muy rico, muy ideológico y también descalificador, que de hecho a veces era tan descalificador que pues llegaba, ya acababan los redactores de algunos artículos pues retándose a duelo y matándose. Así murió un hermano de Justo Sierra en un duelo, Santiago Sierra, en un duelo contra, si no me equivoco, creo, pero no puedo equivocarme, contra el abuelo de Octavio Paz, pero no me acuerdo muy bien contra quién, pero dos personajes muy importantes, uno desde el periódico La Libertad, otro, sí, Ireneo Paz, y otro desde, ¿cómo se llamaba su periódico? Creo que es La Patria, pues no solo debaten de política, se agreden y acaban en el campo de los duelos, aunque estaban ya prohibidos para esa época. De ese tamaño era este carácter de combate de la prensa. Ahora,
también había prensa oficial y oficialista. Pero tampoco ni la oficialista ni la oficial era como el periódico oficial de hoy en día. La oficialista era la que apoyaba al gobierno sin ser su vocero de manera expresa. Pero había prensa oficial y decía, soy el periódico oficial del gobierno de Michoacán. Y a veces tenía un nombre y a veces nomás periódico oficial. Y luego entraba en los debates igual que todos. Sí publicaba decretos, sí publicaba bandos, sí publicaba cuestiones de, digamos, disposiciones políticas de gobierno, pero abría sus páginas al debate como cualquier otro periódico, y esto lo han estudiado muy bien un grupo de investigadores dirigidos por Adriana Pineda de la Universidad de Michoacán, y han demostrado la riqueza de como prensa de combate de la llamada prensa oficial. Los 10 minutos que me quedan, quiero hablar un poco ya acerca de, pues, de lo que tenemos como prensa periódica, sobre todo de los 40, aunque la hay desde antes, hasta la prensa ya moderna de finales del 19 y principios del 20. Que además, debo decir, se cerraron el Monitor Republicano y el Siglo XIX, pero siguió habiendo prensa de combate muy importante, solo no de una tradición tan larga ni de tirajes más grandes. Estaban, pues, que el Diario del Hogar, luego nació Regeneración a principios del 20, prensa de combate, muchísimos títulos que mantuvieron la tradición y que desde luego debatían, o más bien combatían políticamente posturas supuestamente imparciales, como la del Imparcial, que era un periódico oficialista muy, muy cercano al gobierno. Bueno, ¿qué hacemos con estos miles de periódicos que están en las hemerotecas de nuestro país? Pues desde luego que tenemos que ir a consultarlos. Existen hemerotecas hoy en día digitalizadas y con buscadores maravillosos que uno pone una palabra clave y luego encuentra lo que uno quiere. Si quiere uno saber sobre, pues, ¿qué será? Sobre un conflicto, sobre un motín que hubo en algún poblado en un momento del que tenemos datos, podemos ir y buscar en muchos periódicos por la fecha y el día, etcétera, o podemos meterla como palabra clave motín en un rango de fechas, o combinar motín y el nombre del pueblo en un rango de fecha, y arroja todo. Eso es una maravilla. Así está ya la Hemeroteca Nacional Digital de México de la UNAM, y comprende no solo prensa nacional, sino mucha prensa de los estados. Pero no toda. También la Universidad de Nuevo León tiene mucho digitalizado. Y yo no conozco mucho de los acervos en los estados, pero Yucatán sí que tiene. Yo alguna vez tuve la oportunidad de consultar prensa digitalizada también. Pero el asunto no es solo que la tecnología nos facilite cómo revisarla. Cuando yo era chica y estudiaba, había que revisar hoja por hoja y podía uno tardar pues un año en revisar un año de un periódico. No, ahora no. El asunto es cómo manejar esa información tan rica que nos arroja la prensa periódica. Porque si este periódico dice, yo defiendo esta idea, y este otra, y este dice, yo informo de manera imparcial y sabemos que no es cierto, pues no le vamos a poder creer. O sea, no podemos leer la prensa del siglo XIX, yo creo que ni la del XX ni la de ahora, pero no ciertamente la del XIX, pensando en que nos van a informar todo lo que está pasando y con un esfuerzo de objetividad. De ninguna manera. Si es prensa de combate, está combatiendo. Y si combate,
pues tiene una visión, desde luego, parcial de lo que está haciendo. Aun si triunfa, aun si hoy consideramos que tenían razón, está haciendo lucha partidista. Y eso es lo que tenemos que considerar al acercarnos a la prensa. Tenemos una ventaja sobre la prensa supuestamente informativa y objetiva, y es que la prensa que recorre el 19 dice claramente: yo soy juarista, ¿sí? Yo soy porfirista, yo soy benitista, dice: yo soy partidario de esta persona y de este proyecto. El periódico La Libertad, que editó Justo Sierra y sus compañeros, antes justo de acceder ellos a puestos importantes, era un periódico que defendía un programa. Y claro, al gobierno de Díaz sí aceptaba el programa. Entonces, si lo dicen expresamente, ya sabemos de qué pincitas podemos usar para aprovechar todo lo que dicen, pero leerlo como la voz de un actor interesado. Esa es la clave. Para acercarnos a la prensa periódica del 19, tenemos que tener conciencia de que su versión, sus ideas, es como si, como si está un juez en un juicio oral de estos de películas, y entonces pues hay uno que acusa, otro que defiende, y luego hay testigos. Bueno, el jurado y el juez saben bien que lo que dice las partes y los testigos, todos están revelando su visión desde la postura que tenían en el momento de lo que pasaba. No se puede uno quedar con un testigo, no se puede uno quedar para entender lo que pasó en un momento con un único periódico. Entonces, primero es identificar por quién hablan, qué están defendiendo. Y luego es, si lo que queremos es reconstruir un proceso, un momento, un acontecimiento, la segunda regla es: nunca nos quedemos con la versión de un único periódico. Nunca. Necesitamos 4, 5, porque van a ser 4 o 5 actores, cada uno hablando desde donde está parado. Lo único que justificaría utilizar un solo periódico, y pues que ni así, sería que nos propusiéramos hacer la biografía del periódico, como hacemos la biografía de un personaje. Voy a hacer la biografía de Miguel Miramón, pues me centro en él. Voy a hacer la biografía del periódico Los Hijos del Trabajo, pues me siento en un periódico. Pero aún así yo tendría que ver, porque todos los periódicos debaten con otros, con quienes están debatiendo y qué le están contestando los otros. Entonces, si tuviéramos como que escribir las reglas básicas metodológicas para trabajar con fuente hemerográfica, es identificar qué postura política y en qué contexto la defiende el periódico en sí, no solo sus redactores, y luego poner a dialogar varios periódicos a la vez. Y esto es, digamos, un fundamento de crítica de fuentes y de trabajo de fuentes. Me dirán ustedes, y con razón, pienso en los estudiantes, en las y los estudiantes, pues que eso hay que hacerlo con toda fuente. Tienen razón. Lo único que es diferente es que cuando nos acercamos por primera vez a los periódicos, creemos que nos van a dar información que sí fue así. Mientras que leemos el manuscrito de un señor y ya sabemos que ese señor era de tal partido y buscaba tal cosa. Y cuando nos acercamos por primera vez a los periódicos, no tenemos tan clara la conciencia de que ese periódico no nos va a decir lo que estaba pasando, sino lo que quería que se supiera de lo que estaba pasando. Entonces, sí, hay que trabajar la prensa como toda otra fuente, pero hay que levantar las antenas para que no nos vayamos con la finta de que un periódico está dando una opinión centrada, no interesada y una información objetiva. No es cierto. Entonces, como sucede ahora, pero entonces lo acabamos de
verificar en este último libro que escribimos con Fausta Cantús y Florencia Gutiérrez, se habla de una movilización callejera, y para unos hay cientos y para otros hay miles, y para unos hay gente del pueblo borracho que no sabe, y para otros hay obreros organizados. Entonces, la lectura de varias fuentes hace saltar la parcialidad de cada una en la individual y permiten intentar una mejor comprensión de lo que queremos estudiar. Y con eso cierro. Me he tomado una hora, que fue la invitación que me hizo Lorgio, y ha sido un placer. Espero no haberlos aburrido mucho con esto. Muchísimas gracias, maestra Salmerón. Creo que su plática nos abre muchas reflexiones. Al mismo tiempo también seguramente ha generado preguntas. Creo que es importante destacar que nuestro objetivo en este ejercicio que estamos organizando en la Facultad de Ciencias Antropológicas en la licenciatura en Historia es precisamente generar el interés, pero un interés científico por las fuentes hemerográficas que tenemos en México sin duda alguna, pero que muy en particular conservamos en Yucatán. Nuestra intención es que nuestros alumnos se encuentren en las conferencias como la de usted, con muchísima experiencia, un aliciente, les piquemos el interés de ir a revisar la fuente hemerográfica y ejecutar trabajos novedosos, muy científicos de este tipo de materiales. Así que, pues yo creo que hay preguntas. Me gustaría ver quién quiere tener la primera participación. Pueden alzar su manita virtual para poder platicar con la maestra Alicia. Sergio Quintanar, alumno de nuestra licenciatura. Adelante, Sergio, te escuchamos, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, bien. Sergio. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la doctora por la conferencia, estuvo muy interesante. La pregunta que yo tenía era más bien metodológica. Quería saber qué tan importante es considerar como los aspectos materiales del periódico al momento de estudiarlo, ¿no? O si se puede justificar excluir esos aspectos como que en ciertos casos, ¿no? Y me refiero concretamente como a eso, ¿no? A la materialidad del periódico, a la imprenta que lo produce, a las técnicas que utiliza, a aspectos relacionados con su producción, pero también con su difusión, ¿no? Entonces, a quienes los leen. Lo pregunto porque a mí me interesa mucho el estudio también de revistas, pero siempre me encuentro con dificultades al momento de reconstruir esos aspectos, ¿no? Porque, o sea, es fácil acceder al discurso de un periódico leyendo su contenido, ¿no? Pero digamos que acceder a esos aspectos relacionados, insisto, con su edición, con su producción, con su difusión, es un poco más complicado, ¿no? Entonces quería preguntar eso más que nada, ¿qué tan importante es considerar esos aspectos del periódico y si en algunos casos se justifica como su exclusión de un estudio, ¿no? Sí me di a entender un poco. Perfectamente. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Diálogo con cada uno? ¿Se juntan varias preguntas? ¿Cómo me propone? Bueno, si le parece bien, maestra, yo creo que respondiendo pregunta por pregunta, nos enfocamos más a la cuestión, al cuestionamiento del interesado. Entonces, si gusta usted contestar de manera inmediata, pues se lo agradecemos. Sergio, tu pregunta es muy buena y sin duda te respondo de golpe, de inmediato, sin mayor reflexión. Muy importante. Pero, y aquí es lo que uno tiene que considerar, es qué es lo que qué es lo que quieres investigar, cuál es tu problema de investigación y tus preguntas. Porque si lo que nos interesa es un fenómeno político,
sea local, como no sé, una competencia en la Cámara, un debate para sacar adelante un proyecto político, pues allí me interesa mucho lo que dicen los periódicos expresando opiniones de unos y otros, y allí la parte material del periódico me interesa menos. Me interesa menos porque si es grande o chiquito, si tiene muchas imágenes o no, si lo que yo voy a ver es el discurso político, digamos que me interesa menos. Sin embargo, hay todo un campo historiográfico interesado en la vida material y desde luego, Sergio, que estudiar cómo, cuál es la lógica material de un periódico, cómo se organiza, cómo se piensa, lo que se busca con un cierto formato, con un cierto tipo de letras, eso es muy importante para la reconstrucción y comprensión del género periodístico en sí, para la historia del periódico en su materialidad. Pero te das cuenta que es una cosa distinta a la que estamos. Depende de la pregunta lo que yo busco en el periódico. Ahora, hay algo que sí interesa a cualquier tipo de acercamiento, y es desde luego quién escribe un periódico y luego qué tanto se circula, y luego el gran tema muy difícil, sino que irresoluble, de la recepción, es decir, cómo los lectores reciben ese periódico. Y eso sí que interesa para cualquier tipo de estudio, sea del género mismo, de la política, de la vida social, de lo que sea. O sea, ¿quién está escribiendo eso pensando en qué público y qué tanto circula, qué formas tiene de circulación y de lectura en voz alta cuando es su caso? Entonces, fundamental. ¿Cómo hacerlo? Difícil, muy difícil. Pero justo esta semana estaba yo en un seminario que alguien le preguntó eso a la colega. ¿Y qué? ¿Tú, los periódicos que tú estudias, los leía mucha gente o poquita? Y entonces ella explicó que el periódico no decía el tiraje, pero que leyendo día a día del periódico durante un tiempo largo, encontró unas notas que decían, porque de este periódico se hizo un tiraje de 200 ejemplares. Entonces, buscando, sí puedes encontrar. A veces la correspondencia de los redactores de un periódico, correspondencia privada o oficial, también hablan de tirajes. O sea, hay que echarse clavado, pero el mismo periódico te puede dar la clave, sí, pero hay que hacer una revisión minuciosa. Si hay buscador de palabras, más fácil, pero si no, de manera sistemática durante un tiempo largo, viendo todas las notas, y te puede dar el tiraje. Y el tiraje, desde luego, que es clave. No te dice cuántos lo compraron ni cuántos lo leyeron, pero los impresores imprimen por lo regular el número de lo que logran vender. Y luego multiplica por 10 cada número, porque los periódicos se leían en familia, en el café, en la pulquería, en muchos lugares, y los oía mucha más gente. Entonces eso se puede hacer, hay una metodología. Lo que no es fácil reconstruir es lo que, si a la gente le gustó o no le gustó, qué pensó después de que lo leyó. Eso, pues se puede a veces con las cartas que mandan los lectores a las redacciones, pero son pocas. Y se pueden saber con las memorias de gente de época que dice, yo no me perdía el Monitor Republicano porque allí siempre leía y me provocaba, ¿me entiendes? O en correspondencia, pero ya no es el propio periódico, te da poco de la recepción, solo las cartas de los lectores o los insultos de otros periódicos que te contestan. Pero sí, se puede un poquito averiguar. No se puede con certeza como el número del tiraje, que sí es posible.
No sé, Víctor, Sergio, si te respondo tu inquietud por ahí. Sí, perfectamente, doctora, muchísimas gracias. No, de hecho no había pensado en esto de las memorias como una fuente no potencial para, sobre todo las memorias igual de los redactores, ¿no? O sea, de qué pudieron haber dicho ellos de cómo impulsaron como el proyecto periodístico, ¿no? Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta por el chat de Linda Cristabel Caniz, que dice, me gustaría que hable un poco de los periódicos escritos por mujeres. Es que me interesa ese tema, pero los tirajes de los periódicos son mínimos. Mira, Linda, con gusto. He leído sobre eso, pero no me preparé para hablar sobre eso. Entonces no te creas que te puedo dar grandes detalles, pero desde luego que hay periódicos escritos, unos para mujeres, escritos por hombres para mujeres, pero ya hacia las últimas décadas del siglo XIX, pues están, deja ver si recuerdo el título, del Anáhuac, creo que se llaman las que del Anáhuac. Ay, se me va ahorita. Espérame un segundo. Lo ha trabajado Lucrecia Infante y otras personas, otras colegas. Se llama, uy, no me acuerdo el título. Violetas del Anáhuac, ya ves, iba por lo de Flores. Ese sí es un periódico escrito por mujeres, para mujeres y muy de avanzada. Allí sí se discuten temas, pues, del lugar de la mujer en la sociedad, los derechos de las mujeres. Es finisecular, no es de los primeros. Los anteriores eran más bien para entretener a las mujeres y darles una cierta cultura general, pero ya aquí ya son mujeres, aunque no usaran el nombre de feministas, claramente feministas, escribiendo sobre los temas, pues, de sus derechos y de sus intereses, ¿no? No te puedo decir más porque no es mi especialidad, no lo tengo fresco ahorita, pero no fue el único periódico, pero sí el más importante. Y te digo, entre quienes lo han trabajado, puedes buscar en las bases de libros y de artículos en Internet con el nombre de Lucrecia Infante y vas a encontrar cosas interesantes, importantes y otras colegas, pero te pueden ir saliendo por ese camino. Muchísimas gracias. Tenemos también una pregunta de el doctor Jorge Castillo, profesor de nuestra facultad, de nuestra licenciatura. Adelante, doctor Jorge. Buenas tardes, estimada maestra Elisa Salmerón. Y pues yo la felicito por la conferencia magistral con la cual se abre esta actividad académica en nuestra licenciatura y en nuestra Facultad de Ciencias Antropológicas. Debo decirle además que el libro que hizo con Laura Suárez sobre cómo formular un proyecto de tesis de 2013 es un texto que nuestros estudiantes en la licenciatura y en nuestros cuerpos académicos, del cual se parte justamente para esto que preguntaba Sergio, en el sentido de cómo las preguntas de investigación, lo que se quiere estudiar, pues es lo que entonces va a dar lugar al tipo de fuentes de investigación que se van a plantear, y en este caso que es el de la hemerografía, cómo usar la hemerografía en los estudios históricos, ¿sí? Entonces, comenzar por ahí mi participación. Ya en el plano de comentarios y una pregunta, fundamentalmente sería, maestra, en términos de en cuanto a lo que hoy se está haciendo en el Mora, por ejemplo, con los estudios sobre las prácticas electorales desde la hemerografía. Sabemos, por ejemplo, que un gran proyecto basado en pura
hemerografía, pues fue esa monumental obra colectiva que coordinó nada más ni nada menos que don Daniel Cosío Villegas, la historia moderna de México, ¿sí? Que diera lugar a varios tomos y que diera lugar a la historia social del porfiriato, de la República Restaurada, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que hoy se está haciendo en el Mora y en otras instituciones de investigación histórica en el país, ¿en qué etapa estaríamos de el uso de la hemerografía para el análisis histórico en los estudios ya de nuestra historia mexicana? Y lo digo porque, repito, hubo un tiempo en el que en este país la hemerografía como fuente pues fue considerada como de menor rango frente al canon positivista del archivo. Entonces, pues ese sería mi comentario y mi pregunta, y una vez más felicitarla por el trabajo, por la conferencia que hoy nos ha brindado. Muchas gracias, doctor Castillo. Mucho gusto. Pues mire, sin duda la gran obra del México moderno que hizo Cosío Villegas sobre base de hemerografía es la muestra de la potencialidad de la fuente. Pero aún en un libro monumental, magnífico y clásico como ese, pues la verdad es que no hay mejor orientación metodológica que consultar distintos tipos de fuentes, no solo distintos títulos de periódicos, sino periódicos, archivo, correspondencia, memorias, imágenes, o sea, mientras más testimonios tengamos de un acontecimiento o un proceso, lo podremos leer de manera más rica. Ahora, yo estoy de acuerdo con que la prensa no se ocupó quizá durante mucho tiempo como debía, pero tiene que ver no solo porque se pensara mejor el archivo, sino porque revisar prensa en físico es un trabajo muy pesado. Don Daniel Cosío Villegas tuvo un equipo de jóvenes estudiantes enorme que le ayudó a peinar la prensa. Entonces, había una parte de, pues eso, de cómo abarcarla, que se va resolviendo cada vez más conforme se digitalizan los periódicos y se ponen buscadores. Pero aún así, pura prensa puede tener algún problema, y me remito aquí a la experiencia que tenemos de la historia electoral que usted mencionó, que hemos trabajado en el Mora. Allí nosotros tuvimos que lidiar para arrancar con la leyenda negra de que en el 19 las elecciones no servían para nada, eran todas manipuladas, tramposas y ni se hacían y alguien rellenaba las urnas. Y esa leyenda negra se había tejido sobre la base del discurso de la prensa, sin considerar que la prensa descalificaba las elecciones justo como su guerra contra el gobierno y los que habrían triunfado. Entonces, de entrada decidimos no ver prensa para que no nos nublara la vista la lucha partidista. Y entramos a los archivos municipales, estatales, judiciales, y encontramos una riqueza en información sobre cómo eran las elecciones que nos permitió no prescindir de la prensa, eso nunca, pero regresar a la prensa para ya entender qué es lo que los periódicos estaban criticando en un momento dado. Entonces, la combinación de fuentes es la clave para quitarse las telarañas que a veces una fuente le puede poner a uno enfrente y no lo deja ver completamente el fenómeno a profundidad. Ese sería mi único comentario. Muchas gracias, maestra.
una pregunta más de Jorge Luis López Mendoza, que tiene levantada la mano. Por favor, Jorge Luis, le escuchamos. Buenas tardes, maestra. De antemano, pues muchas gracias por su conferencia. La verdad me resultó bastante interesante. Y pues mi pregunta va desde docente en bachillerato. En este caso, quisiera saber cuál es su opinión sobre la importancia de utilizar las fuentes hemerográficas como una herramienta para la enseñanza de la historia, en este caso en bachillerato o pues en niveles de educación básica. Pues muy buena pregunta, Jorge Luis. Yo creo que una de las formas que mejorarían, pero en calidad de manera notable, la enseñanza de la historia de jóvenes que todavía no están en la universidad es su acercamiento a las fuentes, a la prensa, también a la correspondencia, también a las imágenes de época, a los diferentes tipos a los documentos de archivo. O sea, tú les cuentas a un chico de prepa cuando fue la Declaración de Independencia y quiénes iban y venían y pues si le gusta la historia se interesa y si no, no mucho. Tú le das una copia del Acta de Independencia manuscrita y lo manda a su casa a que la transcriba, a que sufra, que le pregunte a sus papás y sus abuelitos cómo se lee esa escritura, y te aseguro que en su vida se le vuelve a olvidar lo que es el Acta de Independencia. Lo mismo pasaría con un periódico. Le das una nota que esté hablando sobre un tema y le pides que averigüe en otros libros, en internet, hasta en Google, en Wikipedia, en lo que quiera, que explique esa nota de qué está hablando realmente, qué estaba pasando y qué postura tiene el que escribió esa nota frente a eso que estaba pasando. Y te aseguro que se engancha. Si encima le das una caricatura de un periódico, que son dificilísimas de leer, pero justo lo mandas a que trate de identificar de qué habla, de qué personajes, qué critica, lo enganchas. Yo creo que para enseñar historia a los jóvenes e incluso a los niños, se les puede enganchar muy bien con documentos de época. Entre esos la prensa. Así es que tu pregunta me parece magnífica, magnífica. Muchas gracias, maestra. Le agradezco su respuesta. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Le cedemos la palabra a Jorge Dimas. Por favor, Jorge. Sí, muchas gracias. Pues primero que nada agradecer a la coordinación y la licenciatura en Historia de la UADY, pues por permitir el acceso del seminario a gente externa de otras instituciones. Y de igual manera a la maestra Salmerón por su participación. Bueno, mi pregunta va enfocada en un aspecto muy específico que mencionó, la cual es, bueno, además de tomar en cuenta los argumentos, los discursos, también el contexto de algún personaje, así como del contexto de un lugar específico, ¿qué otros aspectos podemos tomar en cuenta para analizar un debate expresado en la prensa o un debate que bien se pudo haber llevado en la prensa, pero en diferentes periódicos? Esa sería mi pregunta y muchas gracias. Ok. Tú lo has dicho, para analizar un debate hay que ponerlo en contexto. Por ahí había un historiador, y no me preguntes quién, pero de los grandes del mundo occidental, que decía, historiar es contextualizar. Es decir, para tú entender algo que estás viendo, realmente cuál es su sentido, hay que ponerlo en contexto. Entonces, tu pregunta, yo la convertiría en esto. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten poner en contexto? Y entonces, el primero son los bueno, desde luego, la fecha y lugar, ¿no? Pero eso, luego, los
sucesos, identificar los sucesos. Depende de qué es el debate. Si el debate es de política nacional, ¿cuáles son los sucesos nacionales que están en ese momento en juego? Si es de política local, hay que irse a la local sin perder de vista sus ligas más allá, pero hay que irse ahí. Pero si lo que están debatiendo es sobre un tema de economía, lo que hay que buscar es qué está pasando en la economía del lugar, de la región, del país o del mundo en el momento. Entonces, primero tienes que encontrar a partir de fecha y lugar cuáles son los grandes acontecimientos del momento a los cuales se liga el debate que está teniendo lugar. Otro elemento fundamental es quién escribe. Si es un debate, tiene que haber al menos 2 personas. Los debates, pues, no son con uno mismo. A veces uno debate contra alguien que no contesta, pero en principio el debate es un intercambio de opiniones, un cuestionamiento, una discusión. Y eso exige, pues, más de una persona, exige un interlocutor o varios. Hay que identificar autor e interlocutor o interlocutores. Para eso, por lo regular, si usas prensa, hay que ir a otros periódicos porque debaten entre periódicos, no tanto al interior del mismo periódico. Y luego, parte de lo que hay que analizar para entenderlo es las intenciones de los participantes en el debate. Hay que, pues nada, leer y leer, leer hasta que va uno encontrando hilos. Eso es interpretar acerca de cuáles eran sus intereses y sus intenciones y qué impacto querían lograr. Quizá no tanto, porque no lo podemos medir en un público amplísimo, pero querían impactar en gobierno, querían impactar en opinión pública, ¿en qué querían impactar? Entonces, creo que todo eso es poner en contexto qué es lo que hay que hacer para poder entender, pues, la dimensión de lo que el debate está planteando. ¿Te satisface? ¿Me faltan cosas? No, muchas gracias, de verdad, saludos. Muchas gracias. Vamos a plantear 2 cuestionamientos más para cerrar en esta mesa que ha sido muy rica. La palabra la tiene ahora el maestro Roger Alonso Domínguez. Posteriormente cerraremos con Wilson González de Muro. Maestro Roger, por favor, adelante, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Y primero, una disculpa a la maestra Salmerón por no haber estado presente en la inauguración, porque soy el coordinador del cuerpo académico que compartíamos la actividad, pero la energía eléctrica no estuvo hasta que entré ahora. Bueno, mire, la parte esta del contexto es fundamental, creo yo, sobre todo porque no todos los problemas que tratamos de investigar se van a vincular a las cuestiones de carácter político, ¿sí? O al debate de algunos procesos electorales. Sin duda, la prensa tiene ya muchas otras vertientes, ¿no? Y el contexto se convierte en algo valioso de lo que usted señalaba. Y quiero contextualizar algo que surgió a partir de un proceso de contexto estudiando algunos aspectos de la universidad o sobre la universidad de los años 40, sobre todo en cuestión de este fenómeno que acompañó a todo el contexto europeo, particularmente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La prensa se convierte en un instrumento de comunicación con tendencia, ¿no? Y que forma también no opinión, pero sí genera imaginarios. Porque nosotros leíamos, porque estaba compartiendo el trabajo de investigación con un compañero maestro, veíamos que la prensa en el caso de Yucatán, muy lejano a los aconteceres de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Quizás insignificante para que nos vieran en el mapa, pero en el imaginario de la sociedad, la prensa construyó un conjunto de elementos que dieron como consecuencia
ciertas prácticas. Una de ellas voy a referirme que en el contexto de la enseñanza media superior se incorpora el servicio militar como un elemento fundamental para la posibilidad de una invasión por parte de algunos de los miembros, sí, de la lucha de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Primero. Y segundo, los apagones de energía eléctrica, o sea, de iluminación colectiva, producto de que la población escuchaba en el entorno del cielo el ruido de los aviones que circulaban alrededor de eso. O sea, la prensa construye también esos imaginarios. Y en ese contexto, me parece que ahí es donde nosotros también abre en su planteamiento un conjunto de variables que nos permiten ir llevando a la prensa no a un primer nivel, sino a un segundo nivel que refuerza lo que en el archivo mismo comienzas a hacer investigación. En ese sentido me parece que es fundamental el contexto para poder comprender el uso de la prensa en fenómenos concretos cuando tu proyecto de investigación no es parte de los procesos electorales. En este caso, como usted lo ha demostrado, ¿no? Sí, ese es mi pregunta sería, la importancia del contexto fundamenta lo que nuestro problema de investigación va a ir determinando en el uso de las mismas fuentes que utilizaremos, creo, ¿no? Bueno, gracias, claro. Doctora. Coincido, maestro Roger Alonso, totalmente. O sea, el asunto es qué vamos a investigar, qué andamos buscando y el contexto que tenemos que considerar para entender la fuente tiene que ver con lo que buscamos. Si lo que estamos buscando son la forma en que la gente de una comunidad, de una ciudad, vivió una guerra, desde luego tenemos que poner el contexto, no solo la guerra, sino la forma en que, o los elementos que de esta tenía presentes y que la prensa estaba revelando, como el paso de los aviones, sin duda alguna. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Gracias. Bien, cerramos entonces. Gracias, maestro Roger. Gracias, maestra Alicia. Cerramos con la pregunta de Wilson González. Adelante, Wilson. Hola, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, agradezco mucho la posibilidad de poder participar de este encuentro. Yo les hablo desde bastante lejos, estoy en Montevideo, Uruguay, y realmente me ha parecido muy interesante la charla de la maestra Salmerón, a quien conocía por haberla leído, pero nunca la había escuchado ni había tenido oportunidad de verla. Y quería hacerle un par de preguntas que parten de una constatación, y es la de existen unas cuantas y muy interesantes similitudes entre las características de la prensa decimonónica y los problemas para su estudio que tiene el caso mexicano y el caso rioplatense, el caso uruguayo en particular, que es el que conozco un poco más. Realmente me ha llamado la atención, más bien he confirmado algo que por algunas lecturas ya intuía, pero entonces yo quería preguntarle a la maestra Salmerón por dos aspectos. En primer lugar, el problema de las autorías. Por lo menos en el caso nuestro, aquí rioplatense, en muchos casos, hasta muy avanzado el siglo XIX, es muy difícil saber quiénes eran los redactores de los periódicos. Y muchas veces la información que se obtiene a ese respecto no sale de la propia prensa, sino que se obtiene en otro tipo de archivos. Y a veces, como decía la maestra con respecto al dato de los tirajes, a veces hasta un poco de casualidad logramos saber quién era el editor del periódico tal o cual. Entonces, bueno, quería preguntarle si para el caso mexicano la situación es más o menos la misma. Y la segunda pregunta tiene que ver con la existencia de los periódicos en los archivos. Uno de los problemas que tenemos aquí en nuestra región para estudiar esto es que algunos de los primeros periódicos son difícilmente ubicables, se han perdido, las colecciones están incompletas o están muy dispersas. En el caso uruguayo, por ejemplo, nos ocurre algo particular y es que muchos de los primeros periódicos que se imprimieron en Montevideo y en ciudades afuera de Montevideo no están en archivos uruguayos, sino que uno tiene que ir a buscarlos en archivos argentinos.
Y eso dificulta un poco las tareas y hay muchas colecciones que están incompletas y algunas definitivamente perdidas. Y quería saber si para el caso o para los casos que ha investigado la maestra Salmerón, la situación es más o menos parecida o tienen la suerte, llamémosle así, de contar con colecciones más completas. Bueno, un saludo y muchas gracias de nuevo. Gracias, Wilson. Mucho gusto. Mira, yo creo que se parecen las situaciones, quizá para el caso, empiezo por la segunda, de la existencia de ejemplares de los periódicos. Quizá la diferencia allí entre lo que puedan ustedes estar viviendo en Uruguay y lo que vivimos aquí es la magnitud de publicaciones periódicas para el México del 19. Es de tal cantidad que aunque se han perdido muchísimas, sigue habiendo muchísimas. Entonces, hay veces que tenemos noticia de un periódico del que no encontramos ni un solo ejemplar porque otro da noticia de él y reproduce algunos artículos. Entonces, el que se hayan hecho tantos ha permitido que se hayan conservado muchos. Pero, por ejemplo, del Diario de México, de este periódico, pues que se publicaron el primer importante periódico de principios del siglo XIX. Se publicaron solo 6 números, uno cada mes, y solo hay 4 porque 2 están perdidos. Entonces sí sucede eso. Pero luego hay otros que tenemos colecciones enteras y no una, sino 2 o 3, porque aquí la Biblioteca Nacional tiene una hemeroteca impresionante, pero el Archivo General de la Nación, que depende de otra dependencia de gobierno, tiene una hemeroteca impresionante. Y luego hay otras bibliotecas en Ciudad de México con colecciones, y luego en los archivos municipales y de los estados, algunos tienen unas colecciones maravillosas, bien conservadas y digitalizadas. Otros, en cambio, batallan mucho. Por ejemplo, el archivo de Campeche batalla mucho porque es muy húmedo, hace mucho calor, se les desbaratan los papeles, ¿no? El periódico cuesta mucho conservarlo. Entonces, pues es dispar y mucho periódico local, estatal, se ha perdido, pero algunos se conservan. Y así como ustedes a veces tienen que ir a Buenos Aires, pues nosotros a veces tenemos que ir a Estados Unidos, a Texas o a la Bancroft, porque allí tienen periódicos que nosotros no tenemos y que ellos o compraron o por alguna razón pudieron recibir y conservar. Sin embargo, la hemerografía mexicana del 19 sí es muy impresionante, muy, muy, muy. Entonces, sin poderla ver todo, pues se puede tener una muestra muy importante. Y luego el tema de las autorías. No, sí tenemos el mismo problema, sin duda. Hubo una ley para que los que firmaban folletos firmaran, pero luego en los periódicos lo que importa es el director, los redactores, y hay mucha nota sin firma. Sin embargo, conforme avanza el siglo, sí hay más notas firmadas y se asume lo que hemos asumido un poco acá, que las que van sin firma fueron hechas por el editor. Entonces trabajamos un poco así. Luego usan seudónimos y algunos colegas de la UNAM han hecho un magnífico diccionario de seudónimos. Y luego se usan iniciales y hay muchas también ya identificadas. Y luego los más especialistas de todos identifican estilos, pero que se batalla sin duda. No siempre es tan claro, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, muy claro. Pues bien, muchísimas gracias, maestra Alicia Salmerón. En realidad, nosotros estamos muy contentos en haber tenido este inicio de nuestro seminario, el documento hemerográfico,
temas de estudio y crítica de fuentes en el siglos XIX y XX. Estaremos trabajando a lo largo del semestre en esta temática, trayendo a otras voces que nos ayuden a ir comprendiendo desde varias perspectivas el gran tema de la hemerografía, no solamente en México, sino creo que la hemerografía como fuente del historiador en cualquier parte del mundo. Creemos que este seminario, que originalmente estaba dirigido, bueno, sigue estando dirigido a nuestros alumnos de la licenciatura, pero vemos que se nutre con gente de otras partes, lo que enriquece sin duda alguna la plática, la charla, el aprendizaje, por lo que vamos a seguir manteniendo esta apertura, recalcando que van a haber determinadas actividades que van a realizar nuestros alumnos para mantener la idea original de tener trabajo incluso de campo, bueno, no de campo por el contexto de la pandemia, pero trabajo directo con material hemerográfico que puedan obtener a partir de los medios digitales. De esta manera iremos experimentando, iremos haciendo el trabajo del laboratorio, iremos haciendo el trabajo del taller, que es sin duda creo que nuestro objetivo más grande, hacer que nuestros cuerpos académicos de la licenciatura en Historia confluyan en un espacio que hemos creado, que es el taller de historia, y que se ejecuten acciones como estas, colectivas, en donde participemos todos y nos llevemos todos grandes aprendizajes. Maestra Alicia, le agradecemos muchísimo su presencia. Tengo aquí su constancia que me voy a permitir leer, y se la vamos a hacer llegar a la brevedad. Le pido nada más un momentito para poder abrir el correo. Aquí se encuentra. Aquí está. Muchas gracias. La Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, nuestra licenciatura en Historia, otorga la presente constancia a la maestra Alicia Salmerón Castro por dictar la conferencia magistral Prensa Periódica y Acción Política en el México del siglo XIX, en el marco del seminario El Documento Hemerográfico, Temas de Estudio y Crítica de Fuentes, siglos XIX y siglo XX, organizado por los cuerpos académicos Estudios sobre Memoria, Cultura e Instituciones en Yucatán e Historia del Sureste de México, Mérida, Yucatán, 16 de abril de 2021. Firma nuestra directora, la doctora Rocío Leticia Cortés Campos, y nuestro secretario académico, el maestro Gabriel Alberto Ortiz Alatriste. Le enviamos un aplauso virtual, reiterando nuestra gran satisfacción por recibirla, esperando que esta sea la primera de muchísimas charlas. Y pues yo le envío una felicitación, y también agradezco a todos su presencia, anunciando también que nuestra próxima actividad estará a cargo de nuestro maestro Roger Alonso Domínguez Saldívar, con el tema Prensa, Educación, Libros e Ideas en el siglo XIX, que está agendado para el 23 de abril de este año a la misma hora. Por mi parte es todo, maestro Lorgio, doctor Lorgio, nuestro coordinador de la licenciatura. ¿Algo para cerrar esta sesión? Nada más agradecerle también a Alicia por haber estado con nosotros, por haber darnos esta oportunidad de escuchar toda su experiencia, de compartirnos toda esta experiencia que ha tenido de trabajar con la prensa periódica, a ese maravilloso equipo que está en el Instituto Mora, que es mi segunda casa. Allí me formé. Y pues de saber que contamos con ellos para otras actividades cuando así lo requiramos. Gracias, Alicia. Muchas gracias a ti, Lorgio, y a todos ustedes. Fue un placer esta plática. Gracias, mi profesora. Un gusto. Igualmente. Muchísimas gracias a todos.
Reitero el agradecimiento también a la doctora Pilar Zavala en su carácter de presidenta del cuerpo académico, a Roger, al maestro Roger, otra vez en su carácter de presidente del otro cuerpo académico, a los profesores, al doctor Jorge Castillo, a la maestra Lupita Cámara, a todos los que están, pues no vaya a ser que se me olvide alguno, a todos los que están aquí presentes, gracias. Un éxito nuestro trabajo y esperemos que se repitan muchos más. Muy buenas tardes a todos, nos vemos pronto. Gracias. Dios. Excelente, gracias, gracias. Adiós, que pasen muy bien. Igualmente. Gracias, nos vemos la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Dios. Hasta luego, excelente, felicidades. Gracias. Lorgio, nos vamos a quedar un momentito para algún tipo de retroalimentación o nos vamos y nos vemos después. Nos vemos el viernes otra vez para la actividad. Nos ponemos en contacto con los profesores para pedirles que nos apoyen en nuestras actividades. ¿Sale? Muy bien. Muchísimas gracias. Adiós, profesores. Estamos pendientes. Un abrazo a todos. Nos vemos. Excelente, excelente. Cuidado. Cuídate.